Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El Centro de Oración del Sagrado Corazón, aquí en la Ciudad de México, nos da mucho gusto volver a estar con ustedes nuevamente, grabando estos pequeños programas, esperando que les sean de mucho provecho. Después de un año, un mes de planeación, nos encontrábamos nuevamente con ustedes. Tenemos nuevos programas y que estamos seguros que van a ser de gran utilidad para cada uno de nosotros. Hoy tenemos un tema muy especial, se llama abuso intelectual. Y para compartir este tema está conmigo Gladys. Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Es un placer y un honor estar contigo en este programa. Gracias, queridísima Perla, gracias a todos. Y sí, nuevamente retomamos ahora nuestros encuentros con ustedes. Van a ver las nuevas diferencias, nuestras nuevas propuestas. Esperemos que les guste. Como a nosotros nos gusta mucho compartir y estar cambiando para que podamos acercarnos más a esto que nos interesa mucho en el centro, como bien dice Perla, que es nuestra directora del centro de la Ciudad de México. También me da gusto saludarla. Y bueno, compartimos hoy este tema muy puntual que es el abuso intelectual. Perla, ¿qué es el abuso? A ver, el ser humano, al estar conviviendo en sociedad, en medios ambientes familiares, de escuela, de oficina, de vecinos, siempre hay situaciones que nos han generado conflicto, heridas, dolor. Una de esas razones por las cuales nos sentimos heridos es el abuso. ¿Y qué es el abuso? ¿Cómo voy a considerar si yo fui abusada o no? Es todo aquello que recibí de una persona de autoridad o un colectivo de personas, como puede ser la escuela, que esas conductas no fueron nutricias para mí, que me dañaron, que me hicieron tener sentimientos, pensamientos y conductas para poderme defender de esa agresión. El abuso es una agresión que genera en mí muchas reacciones no positivas, que no me nutren. Y pensemos en nutrición, no desde el punto de vista alimentación, sino desde el punto de vista integral del ser humano. Recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y la nutrición nos tiene que sustentar y darnos los recursos necesarios para alimentarnos, para crecer física, emocional y espiritualmente. Y el abuso son esa eventos en el que no nos proporcionan este bienestar. Y hoy vamos a hablar sobre el abuso intelectual. Gladys, ¿qué nos puedes hablar exactamente sobre el abuso intelectual? Mira, me gusta mucho esto que dices porque el ser humano es un todo. Aprendemos mucho de lo que ya tenemos genéticamente, pero también aprendemos, como bien dices, de lo que nos rodea, ¿no? Aprendemos a través de las palabras, de las actitudes del otro, del comportamiento del otro. Y este abuso intelectual se refiere, como bien dices, a alguien que tiene mayor poder que yo, mayor edad que yo, o un conjunto de gente que está haciendo uso de palabras, de actitudes o de acciones que me hacen sentir válida, que me hacen sentir inferior. En la parte intelectual tiene que ver mucho con este uso de autoridad, con este uso de la palabra mal empleada, ¿no? Con este uso de las acciones mal empleadas, ¿no? La parte de mi mente, de mi razonamiento, en la manera de que yo me comporto, ¿no? Entonces, toda esa crítica, toda esa disminución a la que yo me enfrento. Entonces, esta parte, por eso para nosotros es muy importante hablar de este abuso intelectual. Sí, Gladys. Y consideremos en este momento a todas las personas que nos escuchan para contactarme o contactarnos en esta situación. Recordemos que nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, genera en nosotros las reacciones, los sentimientos, los pensamientos, las decisiones, el acercamiento o el alejamiento. Todo en un momento dado
recibimos esa información y la procesamos y respondemos a ella. Si nuestra forma de pensar es descalificada, es ignorada, es no tomada en cuenta, en automático voy a dudar de mi congruencia. Voy a dudar que lo que pienso, siento, hago está equivocado. Y eso abarca toda mi vida. O sea, hasta el jugar, hasta el comer. ¿Me voy a comer esto o no? Hijo, si será o no será. Me dijo sutanito tal cosa, me dijo perenganito, leí tal cosa, porque la información llega a través de nuestra mente. Y si nosotros tenemos un abuso intelectual, nos llega directamente a esa parte mental, a ese proceso mental, a esa síntesis, a ese análisis, a esa manera de transformar, asimilar cualquier eh, información o cualquier evento que tenga que pasar por mi capacidad mental. Y qué Claro. difícil. Bueno, estábamos hablando de algo muy importante, la influencia de las palabras, la huella que dejan las palabras. Y una parte importante es hablar de estos ejemplos de abuso intelectual que en el centro y en experiencias propias tenemos para compartir, ¿no? El típico no sirves para nada, el típico de tú y las matemáticas nada más no las veas, el típico de que es mejor fulanito que perenganito que tú, ¿no? Y así, en ese sentido, los invitamos a que vayan reflexionando qué tipo de abusos intelectuales hemos recibido o estamos dando, ¿no? A nuestros hijos o a gente que es menor, ¿no? Entonces, esa parte queremos como resaltarla y en el centro tenemos muchos ejemplos de abuso. Yo tengo uno, ¿no? Que quiero compartir así muy rápido, que en la primaria, ¿no? Yo había ganado ser la de la escolta, pero se lo dieron a la hija de una de las maestras, ¿no? Porque era la hija de una de las maestras. Ese es un tipo de abuso. Otro tipo de abuso en el que nos enfrentamos es cuando alguien, ¿no? Tiene una manera de procesar diferente, ¿no? Porque no todo el mundo procesamos igual y entonces lo tildamos como, ah, no, este mejor a él lo tratamos diferente, con él o ella no nos juntamos porque es diferente, procesa diferente, es más lento, juega, no juega tan bien, ¿no? Eso también son algunos abusos, ¿no? Las palabras de no, no lo digas tú, mejor, y tú cállate, niña, tú no sabes cómo se te ocurre decir eso. Y en el centro, nuestras compañeras, María siempre nos habla de un abuso que tuvo en la escuela, con ganas de decir el nombre de las escuelas, porque sí es terrible todos los abusos a los que nos hemos enfrentado de manera intelectual, ¿no? Porque somos diferentes, porque pensamos diferentes, porque olemos diferentes. Yo me acuerdo tenía una compañera muy, muy lista, muy brillante, con buenas ideas, pero como tenía un estilo físico, ¿no? Que era diferente a los demás, jamás se le tomó en cuenta, ¿no? Siempre sus palabras las rechazaron como algo que era bienvenido. Y justo es lo que tú dices, un abuso tiene que ver con todo esto donde yo rechazo lo que tú eres, ajá, lo que tú dices, cómo lo dices y cómo lo piensas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y es una huella que se queda, es más, si a todos hacemos una reflexión, qué huellas tenemos de ese tipo de abuso, todos recordamos una palabra de nuestro padre, de nuestra madre, de la maestra, del sacerdote, ¿no? O un grupo de amigos que se rieron, ¿no? Hasta el cansancio de algo que yo dije, hice, etcétera, ¿no? Entonces esta parte, por eso, ¿qué ejemplos tenemos de abuso? Los invitamos, por favor, al chat que nos compartan esta experiencia. Nos vamos a enfocar mucho al abuso intelectual. Entonces, si nos puedes hacer partícipe de qué abusos intelectuales ustedes han tenido, ¿no? Serían bienvenidos para seguirlos como analizando y reflexionando en ellos a través del centro, que es parte de lo que queremos en nuestros cursos, ¿no? Trabajar abusos de cualquier tipo. Hay algo que yo también quiero comentar. Estos abusos intelectuales principalmente se dan a edades tempranas, kinder y primaria, secundaria.
¿no? ¿Y qué sucede? Muchos de nosotros hemos tenido quizá hiperactividad, dislexia, falta de memoria, ¿no? No tenemos esa capacidad visual, quizá, o esa capacidad auditiva a los idiomas, y se nos evaluó, se nos catalogó de una manera, voy a decir la palabra, injusta, en el que una calificación o un comentario me estaba definiendo o me define como no apta, no ser suficiente a nivel intelectual. Pareciera que esas palabras, esas calificaciones, vamos a llamarlo así, voy a decirlo, mi IQ real me lo bajan a 30. Ujú. Y vivo con esa creencia. Esa creencia se queda en mí de que no tengo las capacidades suficientes mentales para responder a problemas o a situaciones o a decisiones. Por eso es importante este tema. Piensen, analicen en qué momentos de su vida no me sentí suficiente en mi capacidad mental, intelectual. Me avergonzaba o dudaba de mis opiniones, de mis comentarios. Dudo de mi percepción, decir, híjole, esto está bien. Pero volteo a ver a los demás a ver si opinan lo mismo. Y no me atrevo a decir mi concepto, mi opinión. Entonces, puedo decir que si he tenido esas situaciones, puedo afirmar que he tenido abuso intelectual. Y como abuso, me lleva a saber que tengo una herida y que tengo que trabajar, que tengo que sanar en ese aspecto. ¿Qué sugerencias nos das, Gladys, para sanar este abuso que podemos haber tenido durante nuestras vidas? Claro, ese es un punto que sí queremos compartir con ustedes, porque si la idea primero, como bien dices, verla es reflexionar cuando haya abuso, tener la percepción de que hay abuso, reconocer el abuso. Ese es como el primer punto. ¿Y cómo lo reconozco? Cuando algo no me hace sentir bien. Incluso a veces la gente piensa que no percibimos lo que está pasando, ¿no? A veces alguien hace una mueca, hace una cara, rueda los ojos, no sé, tenemos tantas maneras de hacer un abuso intelectual hacia otro, u otras formas es que nos ha tocado en el centro que nos comparten, es yo le digo algo a la maestra y le pedimos que no le diga a los alumnos y al otro día todo el mundo se enteró. Ese es un tipo de abuso, ¿no? O sea, hay muchas maneras de generar abuso cuando yo no soy capaz de guardar la discreción adecuada de la situación de otra persona, ¿no? Y bueno, retomando tu pregunta es, ¿qué recomendamos? Hay muchas cosas que podemos recomendar. Una de ellas es estar consciente de cuando yo percibo algún tipo de abuso, cuando algo no me gusta, cuando esa palabra no me hizo sentir bien, sea de quien sea. Ojo, aquí es bien importante, ¿no? Porque además también a veces exaltamos a mi madre, a mi padre, al sacerdote, no sé, pero no, si hay algo que yo siento que me está lastimando, es lo primero que tengo que poner atención. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no me siento cómoda con esto que está pasando? Posiblemente es porque es un abuso. Y aunque yo quisiera pensar que no lo reconozco, sí lo reconozco, ¿no? Y también otra cosa es, si yo reconozco que ya sufrí un abuso, tratar de ver cómo perdonar el abuso, incluso perdonándome a mí. Ya sé que es un proceso no tan fácil, ¿no? A veces es muy difícil perdonar a la persona que me hizo sentir mal toda mi vida o porque yo una vez levanté la mano, me equivoqué y nunca más pude volver a levantar la mano, ¿no? Que esto es un tema importante porque qué consecuencias tiene el abuso, ¿no? Antes de darles como los resultados y cómo atacarlos, ¿qué consecuencias tuvo en mí ese tipo de abuso, ¿no? Fui de las que me volví invisible, quise que no me viera nunca más un maestro. En la edad adulta hay gente que se enfrenta a un problema de abuso y no puede resolverlo, ¿no? Yo tengo una persona que quiero mucho y no pudo resolver que en su trabajo
¿no? Le exigían enfrente de los demás, lo exponían enfrente de los demás y decidió renunciar. Claro, de hecho eso va relacionado con algo que queremos recomendar, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante el abuso? Si son gente muy joven que está en una escuela, cambiarlos. Sí es importante y pueden ver ustedes los grandes logros. Me ha tocado mucha gente que en una escuela era opaca, gris, infeliz. La cambian de escuela y brilla. ¿Por qué? Porque ya no está en la parte del abuso. Entonces, ojos, papás y mamás o quien esté a cargo de niño, de algún niño o una niña, pues si está sufriendo un tipo de abuso, sí hay que cambiarlos, definitivamente hay que crear una atmósfera diferente, como bien comentaste, verla al inicio, una atmósfera nutricia, un sistema diferente, ¿no? Que me permita a mí verme de una manera distinta. Entonces, una manera es esa. Otra manera es empezar a reconocer la parte dignidad de las personas. Es decir, a veces alguien está hablando mal de alguien y nosotros lo permitimos. Ese es seguir jugando al abuso. Lo importante es no seguir permitiendo ese abuso, ¿no? No permitir la denigración o el maltrato de alguien, ¿no? Porque somos partícipes de ello, ¿no? Les comentaba de mi amiga que hablaban muy mal de ella porque físicamente no se vestía como todo el mundo o no olía como querían que oliera todo el mundo, ¿no? Entonces, no ser partícipe de eso, ¿no? Tener como, creo que trabajar contra el abuso requiere de mucho valor y además de mucha inteligencia en general, ¿no? Si yo puedo tomar decisiones inteligentes en la medida que no pisoteo a otra persona y no permito que alguien más lo haga, por lo menos enfrente de mí. Entonces es una de las cosas que hay que reflexionar en casa, ¿no? ¿A quién estoy pisando porque no creo que sea tan inteligente? ¿O a quién le estoy exigiendo que sea mejor y mejor y mejor, ¿no? Y jamás le dejo que respire ese proceso. A veces como palabras tan sencillas, yo recuerdo que alguien que quiero mucho tenía una presión de pasar el año, ¿no? Decía, es que si no paso, ella lo veía como se acabe el mundo, no soy nada, no debería de haber estado, ¿no? Y a veces una palabra tan sencilla como si no pasas, no pasa nada. Algo tan sencillo puede como dar tanto a la otra persona, ¿no? Esta parte nutricia, estas palabras que intelectualmente me relajan, no me presionan en esta competencia absurda, ¿no? Donde estoy cuestionando todo el tiempo mi personalidad. Esa es una parte que recomendamos para que no se haga más grande el abuso, ¿no? Para detenerlo y para ver otras maneras de enfrentarlo y resolverlo. Una de esas sería esa, ¿no? Perdonarme, perdonar, ¿no? Verlo, detectarlo, quitarme. Cuando hay abuso hay que quitarse, porque yo necesito como tomar fuerza para poder defenderme, reconocer mi valor. Y ojo, todo el mundo tiene valor, ¿no? Eso de hecho, es algo que estamos insistiendo. En la medida que yo me conozco más, puedo reconocer mis valores, mis cualidades. No son las mismas intelectualmente que los demás, pero tengo muchísimas cualidades. Pero cuando soy abusada, hasta eso que es valioso en mí, que es muy importante, dejo de verlo, ¿no? Entonces lo estoy cuestionando todo el tiempo. Por eso, para nosotros hablar del abuso es fundamental. Y de hecho tenemos un libro, ¿no? Libre del abuso, que es muy importante, lo recomendamos, ¿no? No sé tú qué quisieras comentarnos, Perla, del... Yo, bueno, hablando del libro del abuso, es un libro excelente. Eh, Está escrito por María Esther Barneche-Pous y Elia Barneche-Pous. Lo recomendamos. Habla de todos los tipos de abuso que hay. Lo pueden ver en pantalla y si les interesa, pueden adquirirlo por WhatsApp en las instalaciones del Centro de Oración del Sagrado Corazón. Eh, es un libro que se puede adquirir únicamente ahí, ya que se solicitó una edición especial para el centro, porque la edición anterior estaba agotada y por premura del tiempo esperar a otra edición, nosotros la pedimos una especial. Y yo quería retomar esta parte de los valores. Si yo crecí en una familia en que el valor intelectual es primordial, está sobre otros, entonces, si el mensaje que yo recibo es que no cumplo
con esas expectativas del valor que tienen en la escuela o en mi familia, me voy a sentir disminuida, me voy a sentir que no cumplo con ese valor que existe en ese ambiente en el que me muevo. Si alguien tiene el valor en la familia o en la sociedad o en la escuela, el valor, no sé, estético es importante, ¿no? O sea, no sabes combinar, ve qué fachas traes. Ajá. Entonces, también me voy a sentir que no tengo, que no se me da esa capacidad que debería tener, o que me dan pues, la información de que no estoy teniendo esas capacidades. Por lo tanto, al no considerarme con capacidades suficientes, estoy sufriendo un abuso intelectual. Si en mi familia la escala de valores es el dinero, por ejemplo, y yo soy una niña dispersa y falta de atención y pierdo los colores, la pluma, el lápiz, entonces me voy a sentir disminuida porque no le doy el valor al dinero, a las cosas, no las cuidas, las desperdicias. Y todos ese tipo de abusos son abusos intelectuales porque me están afectando mi forma de percepción. Yo me recuerdo, yo en mi personal me acuerdo que yo canto pésimo, pésimo. Y en el colegio que yo estudié era, pues, había un coro y se alababan mucho las voces bonitas. Y yo me acuerdo que un 10 de mayo, mi maestro, que me acuerdo perfecto, mire, me acuerdo está perfecto, dónde estábamos colocados, en qué posición de fila, y me dice el maestro, Perlita, te voy a pedir que únicamente muevas la boca. O sea, ¿qué me estaba diciendo con eso? Cantas espantoso. O sea, mejor cállate. Y eso puede ser en muchos aspectos, ¿no? Esto fue en la música. Pero si alguien le dice, cállate, mejor tú no hables, mejor tú no opines, no me interesa tu opinión, es irrelevante lo que sientas, estás equivocada, entonces estamos siendo víctimas de abuso intelectual. En las familias con algún tipo de adicción entra mucho esto, porque, por ejemplo, llega la persona con un abuso de sustancia y hagan de cuenta como que los niños deben hacer parecer como que no pasa nada. Entonces, yo estoy viendo, estoy oyendo, estoy percibiendo, y me dices que no pasa nada, entonces estoy loca o estoy loco, o de qué se trata el asunto. Entonces se agrava más ese abuso intelectual y no es porque le hayan dicho tonto, baboso o demás palabras que no quiero decir en este programa altisonantes, pero que sí existen. Pero también en nuestra falta de congruencia en nuestros ambientes en que nos manejamos, también puede haber implícito un abuso intelectual. Claro. Como dice Gladys, ojo, tal vez yo lo viví, pero tal vez yo también lo provoqué, lo hice, lo cometí. Y hay maneras de reparar. Por eso hay este programa, porque podemos reparar el abuso que cometieron en nosotros, dándome cuenta de las creencias falsas o las culpas falsas o mis pensamientos erróneos, o puedo reparar en nosotros si reconozco que yo fui o cometí ese abuso intelectual, consciente o inconscientemente, que la gente, les aseguro que las personas que amamos a otros lo hicimos en forma inconsciente. Nuestra intención, bueno, así lo considero yo en mi persona, nunca fue cometer este tipo de
comentarios o de actitudes que lastimara a otro. Sí, sí. De hecho, qué bueno que retomaste la parte de las adicciones, porque sí, ahí hay una cantidad de abusos verbales, ¿no? Porque bajo las sustancias uno dice, hace cosas que es un abuso marcado hacia la otra persona, ¿no? Pero en esa condición estamos en una situación no consciente de alguna manera, ¿no? Por eso es tan importante reconocer qué está pasando en casa y como bien dices, si alguien abusó intelectualmente de mí y qué huella me dejó, o yo estoy abusando de otra persona o estoy permitiendo que se abuse de otra persona, ¿no? Entonces, una de las cosas que pudiéramos recomendar y que ayuda mucho a saber cómo suavizar esta huella del abuso es cuidar el prestigio de las personas, ¿no? Que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a eso porque, como bien dice Perla, si mi valor es el dinero, el prestigio no me importa, ¿no? Me importa tener el dinero bajo las condiciones que sean. Pero si yo antepongo la parte del prestigio, cuidar el prestigio, no hablar mal de otra persona, ¿no? Ser más veraz en lo que digo, en lo que hago, eso también es una parte que me ayuda mucho a reducir el abuso, a que yo no lo dé por lo menos o tratar de evitarlo, ¿no? No lastimar a los otros. Ojo, el abuso es lastimar a otros, no criticar. La crítica es un abuso fuertemente y en este caso intelectual, si yo critico la idea, la opinión de otra persona, ese es un abuso. O también este asunto de los robos intelectuales, ¿no? Si yo me llevo una información que no es mía, es de otra persona, ese es un abuso intelectual también. Si yo permito que pongan mi nombre en un trabajo que no fue mío, ese es un tipo de abuso también intelectual. Entonces, como podremos darnos cuenta, hay mucha manera de hacer y evitar el abuso intelectual. Y no nada más es las palabras, sino también son mis acciones y lo que permito que suceda enfrente de mí. Entonces, por eso es tan importante. Los invitamos, las invitamos a que nos escriban en el chat lo que quieran comentarnos de los abusos intelectuales. Tenemos una lista larga en el centro de oración, ha pasado una lista enorme de gente con abuso intelectual y no saben cómo ha marcado su vida adulta. Por eso es tan importante que hablemos de esto. Entonces, gracias por escribir, gracias por estar siempre pendientes, ¿no? Y bueno, esperemos que el tema haya sido de su agrado y seguimos con muchos temas importantes, ¿no? Yo quisiera también aclarar, antes de terminar, Gladys, que muchos de los pensamientos catastróficos, algunos de ellos pueden venir de un abuso intelectual. Por ejemplo, no voy a conseguir trabajo, soy un bueno para nada, nunca voy a ser feliz, porque en un momento dado en mi mente están impregnadas las palabras de alguien que vas a ser un bueno para nada, ¿no? Van a decir, ¿sabes qué? No eres, como digo la palabra, no eres suficiente, no das el ancho. Y, y me quedo con eso, me quedo con eso grabado. Y entonces esos sentimientos catastróficos o sentidos asumidos que no son míos, sino que son causa de este abuso, los tengo pegados como calcomanías, bien pegados. Entonces, tengo que reconocer que es una calcomanía y conscientemente, en oración, en decisión, en voluntad, quitarme eso que se me fue adherido por circunstancias de vida, que no queremos juzgar a nadie cómo fueron las cosas, ni culpar a nadie, pero simplemente yo a mi edad puedo quitarme esos pegotes que, que se me fueron pues, adhiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Y recordar que eso para mí es muy importante, y lo vuelvo a repetir, aunque yo haya dicho, que las consecuencias del abuso intelectual en nosotros o el que cometimos tiene reparación. Y repito, para mí la reparación es importante, porque si yo, una llanta se poncha, yo la reparo y vuelve a funcionar
perfectamente bien, ajá, entonces sí se puede reparar nuestras heridas del abuso intelectual que estamos hablando el día de hoy. Gladys, te agradezco mucho, Gladys, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Alfredo, te agradecemos tu producción y les agradecemos a cada uno de ustedes por seguirnos en este canal de YouTube, y el Centro de Oración del Sagrado Corazón les agradece mucho la confianza y su constancia para seguirnos escuchando. Un placer, como Muchas siempre, gracias. los esperamos nuestra siguiente semana. Con muchísimo gusto nos encontraremos con ustedes con otro tema del Centro de Oración. Gracias, gracias Perla, gracias Alfredo.